Hoy vamos a ver las evidencias del cambio en los seres vivos. Como vimos anteriormente, el creacionismo y el fijismo fueron las ideas predominantes durante alrededor de 2000 años, pero existieron muchos científicos que tenían ideas evolucionistas. Estos pensadores griegos, alrededor del siglo IV, habían planteado que los seres vivos cambiaban de formas simples a otras más complejas. Recién, luego de 1500 años, se recolectaron piezas de estudio que sirvieron como las primeras evidencias del cambio en los seres vivos. El primer paso hacia una teoría evolutiva actual fue aceptar la posibilidad que, luego de que la creación, las especies pueden cambiar, postura que se conoce como transformismo. Si bien esto fue un avance frente al fijismo, no planteaba una relación entre la evolución de diferentes especies, sino que cada una seguía su camino de transformación y requería un evento de creación u origen único. A partir de mediados del siglo XIX se impuso como una nueva corriente el pensamiento del evolucionismo, que proponía que las especies cambiaban a lo largo del tiempo a partir de un ancestro en común. Empezaron así a considerarse ciertas evidencias. ¿A qué nos referimos? A las pruebas científicas o evidencias que avalan una teoría. Pero, ¿qué nos permite una teoría? Nos permite construir una aproximación de la realidad y explicar un conjunto de hechos experimentales o evidencias. También una teoría hace posible predecir un resultado de nuevas investigaciones. Es decir que una teoría tiene un fin explicativo y un fin predictivo. Por ejemplo, los fósiles son una evidencia de la evolución, pero hay muchas otras, y las estudiaremos a continuación. El análisis del registro fósil. El análisis de los restos fósiles no solo reveló que en el pasado existieron diferentes seres vivos en diferentes épocas, sino que también se hizo evidente que a lo largo del tiempo habían aumentado tanto la diversidad como la complejidad en los organismos de nuestro planeta. En ocasiones, algunos fósiles tenían características de distintos grupos de organismos y parecían representar formas intermedias entre ambos. A partir del análisis de las semejanzas y las diferencias, los científicos empezaron a pensar que tal vez los seres cuyos fósiles se encontraban en las capas más profundas y antiguas de la Tierra se habían transformado en otros cuyos fósiles similares, pero no idénticos, aparecían en las capas de las rocas más recientes. Es decir, que las especies actuales habían evolucionado a partir de otras existentes en el pasado. La distribución geográfica. Los fósiles de las especies animales de América del Sur de hace 1 millón de años muestran un gran parecido con especies actuales, pero no con los fósiles de la misma época en Europa o en África. En la región pampeana, por ejemplo, la mulita es una especie actual que llega a unos 50 centímetros de largo, y entre los fósiles de la misma zona se encuentra un animal muy parecido, aunque más grande. La especie Propaupus grandis, que habitó hasta hace aproximadamente 10.000 años. Entonces, ¿cómo se pueden explicar estas distribuciones de organismos que parecen un tanto caprichosas? Una posible explicación sería que los organismos presentes en un sitio en un determinado momento son descendientes con modificaciones de los organismos que habitaron en ese mismo sitio con anterioridad. Y ahora volvemos a la idea del ancestro común. La anatomía comparada. Los estudios de anatomía comparada de diferentes tipos de animales por científicos de la época, como George Cuvier, revelaron ciertos resultados, pero muy sorprendentes, que trajeron aparejadas numerosas preguntas. Por ejemplo, al comparar las extremidades de los animales vertebrados de 4 patas, llamados tetrápodos, encontraron que en uno de todos ellos los huesos eran los mismos, aunque diferían en el tamaño y en el grado de desarrollo. ¿Cómo podía explicarse esto si estas estructuras poseen propiedades y funciones muy distintas? Estas características que comparten distintos organismos actuales
pueden ser explicadas por medio del evolucionismo, postura que, como veremos, pasó a ser una teoría ampliamente aceptada y plantea la posibilidad de cambio para organismos diferentes, pero a partir de un ancestro en común. Actualmente, los biólogos denominan homología a una similitud estructural entre dos organismos debido a la existencia de un ancestro en común. Es el caso de los huesos en las extremidades de aves y ballenas, o como veremos más adelante, la semejanza de los embriones. Pero no todas las similitudes entre organismos son homologías. Por ejemplo, muchos tipos de insectos poseen alas, pero estas, y en las aves, no tienen el mismo origen, aunque sí tienen la misma función. Lo mismo ocurre con las aletas de los peces y las aletas de los delfines. A estas similitudes en la función sin compartir un origen en común se las llama analogías. La embriología. Otra de las evidencias provino de la comparación de los embriones de distintos animales. A principios del siglo XIX, los embriólogos observaron que en estas etapas iniciales de gestación, algunos vertebrados como peces, tortugas, aves, conejos, los ratones y hasta los seres humanos presentan muchas semejanzas. Es más, se hace muy difícil distinguir cuál es cuál. Todos estos embriones que vemos en la imagen tienen cola y unas estructuras llamadas sacos branquiales. Al continuar el desarrollo, los únicos que llegan a poseer branquias, es decir, órganos respiratorios, son los peces, y solo se conserva alguna forma de cola en los ratones, en las tortugas y en los peces. El material genético. Cuando a fines del siglo XIX comenzaron a adaptarse estas ideas evolucionistas, no se sabía nada de la existencia del ADN, esta molécula biológica que contiene la información genética y que determina las características de cada organismo. El descubrimiento de la estructura del ADN se produjo a mediados del siglo XX y actualmente su análisis es la evidencia más detallada y convincente a favor de la evolución biológica. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacían antes de que se utilizara la comparación por medio del material genético? Como vimos, la única forma de establecer similitudes y diferencias en los seres vivos era sobre la base de sus características anatómicas. Ten en cuenta que cuando se trata de los fósiles es muy poco probable encontrar ADN, ya que como vimos en las clases anteriores, los huesos están petrificados. De esta manera damos por finalizada la clase de hoy. Les comparto en la próxima imagen todas las actividades que deberán copiar y responder en la carpeta. Nos vemos en la próxima clase. Y recordá que cualquier duda o consulta nos encontramos a través del foro de la materia o por mensajería interna.